Buenas tardes, hermanos. ¿Sí me escuchan bien? Espero que me escuchen bien. Ahí pueden poner en los comentarios si me escuchan bien. Espero que hayan tenido un buen descanso y bueno, estamos otra vez congregados en el nombre del Señor Jesucristo, cada quien en su hogar, dispuestos, con los corazones abiertos a escuchar la palabra de Dios. Como saben, debido a la pandemia, consideramos prudente suspender otra vez temporalmente las reuniones aquí en el local. Como ustedes saben, hay demasiado contagio y tenemos que cuidarnos. Les pedimos que por favor se cuiden, que extremen precauciones. Esta situación sí es real, sí es complicada. No se confíen. Estemos cuidándonos en oración, pero también con toda prudencia. Seamos prudentes, por favor. Vamos a empezar este servicio, vamos a hacer una oración. Si pueden cerrar sus ojos ahí donde se encuentran. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pido, Dios, que tú nos hables, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú nos ministres, Señor, esta tarde, Señor. Padre, danos paz, Señor. Te pido que me ayudes a concentrarme, Señor, a lo que tú vayas a hablar, Señor. No es fácil, Padre, hablar tu palabra, Dios, Señor. Ayúdame, Padre, susténtame, Dios. Te pido tu ayuda, Padre. Te necesito mucho, Padre Dios mío. Te necesito, Padre. Que lo que vaya a salir en mi boca venga de tu corazón, venga de parte tuya, Dios. Lo necesitamos, incluyéndome yo, palabra tuya, Señor. Dirección tuya, Señor. Consuelo tuyo, Padre. Fortaleza tuya, Señor. Mira a tu pueblo que te necesita. Mírame a mí que te necesito, Señor. Háblanos, Padre. Ministranos, Dios, esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, esta palabra de Dios es acerca de una nueva etapa. Dios siempre tiene un plan y ese plan Dios lo va desarrollando cada día y hay etapas y hoy estamos comenzando una nueva etapa como congregación. Esta congregación empezó hace alrededor de 30 años. Dios tomó, como ustedes saben, la vida del pastor Jorge Inurreta para iniciar esta congregación como un instrumento de parte de él. Hoy es el primer domingo que él ya no está aquí presente físicamente en esta tierra, está con su Señor. Y para todos nosotros esta es una nueva etapa. Y a lo mejor nos podemos preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hay en esta nueva etapa? Y quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 34, si me pueden acompañar, por favor. Versículo 1. Y dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y dice el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Qué importante, ¿no? Moisés fue una vasija que Dios usó tremendamente.
Dios usó a este varón tremendamente. Él era un hombre tan impetuoso que llegó a matar a un egipcio, pero Dios trató con él de una forma tan tremenda que se dice que fue el hombre más manso de la tierra. Dios hizo prodigios, hizo señales, dio la ley a través de Moisés, dio el fundamento a través de él. Pero Dios tiene tiempos, Dios tiene etapas, Dios tiene un plan y ese plan se va desarrollando al tiempo perfecto de Dios. Porque Él reina, porque Él gobierna, porque nada está fuera del control de Dios. Dios tiene todo perfectamente planeado, de tal manera que no vivimos como víctimas de las circunstancias, no vivimos por casualidades, no, lo que nos sucede no es un azar del destino, no es una suerte. Es Dios en cada instante, en cada detalle, caminándonos hacia un plan eterno y perfecto que Él tiene planeado, no solamente para su pueblo, sino para todo el mundo. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Y dice, conforme al dicho de Jehová, conforme al plan de Jehová. La gente pudo haber dicho, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién era como Moisés? No había alguien como Moisés. Moisés había recibido ese llamado, había sido capacitado para ese llamado y había sido respaldado por Dios para ese llamado. Pero dice, y murió Moisés. Y murió allí Moisés. Porque a final de cuentas, Dios toma hombres y los hombres no podemos vivir eternamente, los toma para hacer su plan, pero aquel que es eterno es el que está desarrollando el plan. Acuérdense que cuando Dios se presentó a Moisés y que le preguntó cuál era su nombre, ¿qué le voy a decir al pueblo que tú eres? El nombre que le contestó Dios a Moisés fue, yo soy, yo soy, yo soy, que habla de su eternidad, habla de su permanencia. Yo soy, yo soy. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Qué tremendo esto. Dice que no se sabe en dónde fue sepultado. Probablemente, y lo entendemos así, que Dios así lo hizo, ocultó este cuerpo, porque tendemos a tener una naturaleza idólatra. Y el pueblo era idólatra, y Dios nos conoce y nos guarda, pero este hombre nunca dice que nunca sus ojos se oscurecieron, o sea, nunca perdió la visión y nunca perdió el vigor, y no físico necesariamente, sino ese vigor espiritual. Porque los hombres de Dios, entre más pruebas, entre más tiempo pasan, su vigor espiritual aumenta. Así lo dice la palabra de Dios, que aunque este cuerpo se desgaste día con día, nuestro hombre interior se renueva día con día. Y dice el versículo 8, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Hay un duelo. Por supuesto que hay un duelo. Y ese duelo lleva tiempo. Esa tristeza lleva tiempo. Así Dios lo puso. Hay dolor, sí. Hay dolor, y entre más cerca está uno de esa persona, hay más dolor. Es como si te arrancaran algo del corazón. No es malo llorar por un siervo de Dios. No es malo llorar por una dádiva que Dios nos dio, por un don que Dios nos dio, un regalo que Dios nos dio como congregación. Hay un tiempo de duelo, hay tristeza. ¿Por qué? Porque por la forma en la que el Espíritu Santo se movía y ministraba
a través de él, cómo lo capacitó, cómo lo entrenó, cómo moldeó su corazón el pastor de esta congregación para amar, para pastorear, para estar al pendiente, para estar intercediendo, para estar preparándose todo el tiempo, horas y horas en su oficina, preparándose. ¿Qué palabra voy a dar de Dios? ¿Qué palabra voy a dar de Dios? Y eso fue algo que Dios hizo en él. Y de repente nos es quitado, duele. Tenemos que aquellos que estaban cerca de él, y yo creo que muchos, aunque estábamos distanciados físicamente por la pandemia, Dios siempre lo guiaba a estar cerca de sus ovejas, cerca de gente. Y se siente su ausencia. Y hay tiempo de llorar. Pero ese lloro está hablando y nos está indicando que estamos entrando a una nueva etapa y debemos de prepararnos para esta nueva etapa a la que Dios nos está llamando. Dice en el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Él murió, pero Dios ya tenía a alguien, ya tenía un plan. Nada está fuera del plan de Dios. No pasa algo y dice Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? No, Él ya tiene todo. Y esta congregación estamos entrando a una nueva etapa y Dios va a proveer lo que necesitamos en esta nueva etapa. Y esa es nuestra confianza en Dios. Y en eso debemos descansar. Para cada uno de nosotros, Dios va a darnos los siguientes pasos. Dios nunca va a desamparar a su heredad, no va a desamparar a su pueblo. Dios ya tenía a Josué preparado, listo, escogido desde antes de la fundación del mundo para esta nueva etapa en la que iba a entrar el pueblo de Dios. Y dice, fíjense el versículo 10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Nunca más se levantó profeta como Israel. Yo les voy a decir, no va a haber otro Jorge Inurreta. Y no porque sea mi papá, sino porque Dios se manifiesta de diferentes maneras en sus siervos, de tal manera que uno no es más que otro, sino que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer. Multiforme sabiduría de Dios. Se manifiesta en diferentes maneras. Mi vida no va a ser igual sin Él. No va a haber otro como lo que Dios le dio, porque eso que Dios le dio, ese corazón, esa forma, la forma, no el fundamento, porque el fundamento no debe de cambiar, el fundamento debe ser el mismo, pero la forma, la multiforme sabiduría de Dios fue única. Y no va a haber otro. Y aquí, así como Moisés, no hubo otro que viera a Dios cara a cara, que hiciera esas señales tan tremendas, esas señales tan terribles. Y no hubo otro, no porque Dios no pudiese levantar otro. No hubo otro porque Dios quiso levantar a Josué, que tenía otras habilidades, porque era una nueva etapa. Josué tuvo habilidades de guerra, tuvo habilidades de conquista. Dios pudo haber levantado a lo mejor a alguien muy similar a Moisés o igual a Moisés, pero no lo hizo, no porque no pudiera, sino porque era una nueva etapa y se requería otra gracia, otra forma. Pero necesitamos como congregación descansar en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, de que todo está bajo su control. Vamos a Isaías 6, por favor. Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 6, versículo 1.
Dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo leemos en 3 renglones. Pero la muerte de un rey, de un gobernador, de la máxima autoridad de una nación, es algo tremendo. ¿Qué va a suceder? Cuando muere un rey, se genera conflicto, se genera a veces división, se genera a veces guerra civil, se generan grupos que quieren hacer un golpe de Estado. Se vulnera la nación, está en estado vulnerable, fácil presa. Cuando una nación pierde o muere, su gobernante máximo está en estado vulnerable. Y en ese temor, en esa gran preocupación que probablemente el rey Isaías tenía cuando Uzías murió, en ese momento crítico en el que Uzías decía, Señor, ¿qué va a pasar? Ha muerto el rey. En ese momento crítico, Dios le dio esta visión a Uzías y ¿qué vio? Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. La visión era, yo reino, yo estoy sentado en mi trono alto y sublime y mi presencia llena todas las cosas. ¡Qué tremenda visión! Tenemos que tener la revelación de que Dios está en su trono y Él reina. Él gobierna. Él está en control y en dominio de todas las cosas. Y ahí fue el llamado de este varón, el llamado del del profeta Isaías. Cuando entonces dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Las nuevas etapas son oportunidades para recibir llamado de Dios a nuestro corazón. Que estemos listos como este profeta, quien recibió esta revelación de Dios. Porque cuando Dios dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. No preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué quieres que haga, Señor? Él dijo, Señor, lo que venga, lo que sea, lo que tengas, envíame a mí. Y Dios le tomó la palabra y dice la historia que fue aserrado este profeta, fue partido a la mitad. A veces decimos, sí, Señor, yo lo quiero hacer. Y te dicen, bueno, ¿puedes venir a barrer, a trapear? No, es que no puedo. Es que tengo que hacer esto. Es que tengo que hacer aquello. Pero las nuevas etapas son tiempos en el que Dios va a llamar, en el que Dios va a levantar ministros suyos, siervos suyos. Y yo deseo, anhelo, creo que hay corazones que Dios está trabajando, que Dios está haciendo este llamado. No es un llamado del hombre, es un llamado de Dios. Y que estemos listos para decirle, sí, Señor, envíame a mí. No estar pensando, a ver qué va a pasar, quién va a ser. No. Es un llamado personal. Vayamos a Esdras, por favor, capítulo 8. Y vamos a ver qué tenemos que hacer. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué sigue en esto? Es personal. Esdras capítulo 8, versículo 21, dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes.
No es qué va a hacer la hermana Vicky, qué va a hacer la familia pastoral. Hermano, eso es personal. Es tiempo. Las nuevas etapas están marcadas por aflicción, por humillación, por ayuno. Dice, publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Y para qué? Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, dirige nuestra vida, dirígeme, sobre todo tú, varón, sacerdote de tu casa. Tú, mujer, si eres una mujer sola, esposa sola. Es tiempo de aflicción, hermanos, es tiempo de búsqueda, es tiempo de humillación. Señor, dirígenos. Primero individualmente, después como familia y después como congregación. Señor, dirígenos. Guíanos. No solo por esta época que estamos viviendo, no solamente por esta nueva etapa marcada por la partida del pastor, sino porque los días son malos. Que Dios nos dé ese espíritu de oración, de gracia. Y fíjense, el versículo 21 y luego vamos a ver el versículo 23. Vamos a leer desde el 22, perdón. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¡Qué misericordia de Dios! Ayunamos y le pedimos al Señor sobre esto y Él nos fue propicio. Hermano, yo te aseguro, porque no porque yo lo diga, sino porque Él le dice que si su pueblo se humillare y orare a Él, Él vendría y nos restauraría y sanaría nuestra tierra. Y nuestra tierra no es México, no es el mundo. Nosotros, nuestra tierra, yo soy polvo, yo soy tierra, yo necesito sanidad, yo necesito restauración. Y dice, si mi pueblo se humillare y orare a mí, Él iba a responder. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas maravillosas que no conoces. Siempre dice, buscad mi rostro, dice el Señor. Buscad, pedid y hallaréis, dice el Señor. Dios nos es propicio, no por tu buena obra, ni porque ayunemos mucho, ni porque oremos mucho, sino que Él nos es propicio porque lo fue el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Por la justicia de Cristo, Él nos es propicio y Él nos va a contestar. Él te va a contestar a cada uno de nosotros. Y dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Es un tiempo de humillación, es un tiempo de ayuno, es un tiempo de búsqueda, porque al final dice que la mano de Dios está sobre los que le buscan. Si tú quieres que la mano de Dios esté sobre ti, tienes que buscarle. Si yo quiero que la mano de Dios esté sobre mí, tengo que buscarle. Pero también tenemos que entender algo. Si no le buscamos, si tú no le buscas, hermano, porque a veces podemos decir, no, pues es que el pastor ora por mí, o la pastora ora por mí, o la familia pastoral ora por mí, o mis papás oran por mí. Esto es personal. Por mucho que alguien esté orando por ti, si tú ya entiendes, ya te ministró Dios esto y no le buscas, no nada más la mano de Dios no va a estar a favor tuyo,
sino que si tú no le buscas y yo no le busco, dice que su poder y su furor va a estar contra ti, porque está contra todos los que le abandonan. Y esto es serio, esto es cierto. Así como las promesas de Dios que nos gustan son verdad, también esta es una promesa de Dios. Él está contra todo aquel que le abandona, contra todo aquel que no le busca. Ahora te puedes preguntar, ok, ¿cómo empiezo esa búsqueda? ¿Cómo empiezo ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de humillación? ¿Cómo? De esa comunión que necesitamos con Dios. El primer paso, hermano, el primer paso que tenemos que dar, dice ahí Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. ¿Sí? Hacen conforme a sus abominaciones. Dice el versículo 15 de ese mismo capítulo 9, dice, oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El primer paso para iniciar esa búsqueda es consagrarnos a Dios. Es separarnos del mundo. Es dejar nuestro pecado, porque aquí dice muy claro, no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Dice la palabra de Dios que nuestras transgresiones estorban. Nuestras iniquidades hacen que se obstruya. De tal forma que cada oración que levantamos cuando estamos en pecado no llega al trono de Dios. Hay un estorbo. Aquí está muy claro. No es posible estar en tu presencia a causa de esto. Está clarísimo. Tenemos que separarnos. Hermanos, es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de ver nuestra vida y dejar toda mundanalidad. Vamos a Santiago 4:4, que yo creo que la mayoría de ustedes se lo saben de memoria. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, o sea, infieles, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermano, no podemos estar en un compañerismo con el mundo y creer que podemos gozar de una comunión con Dios. No, es imposible. Ahora, ¿qué es el mundo? Porque aquí dice la amistad del mundo. A lo mejor dices, oye, no, entonces, ¿qué es el mundo? O sea, mi mamá o amigos que no le conocen, ¿qué es el mundo? El mundo, hermanos, al que aquí se habla no es el cosmos, o sea, no es la naturaleza, no es la montaña, no son las plantas, no son el mar, el océano, no. Este mundo que nos habla aquí es el sistema que está gobernado por Satanás, porque la palabra de Dios así lo dice, que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo es ese sistema que está dirigido y gobernado por Satanás. El mundo, otra definición que puedes entender de mundo, es toda aquella fuerza, todas aquellas fuerzas que nos apartan de nuestra relación con Dios. Pueden ser cosas aparentemente buenas, pero si eso te está apartando de Dios, es parte de ese sistema, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Porque viene con apariencia, ahorita vamos a ver, viene como apariencia de algo bueno, pero nos aparta de la voluntad de Dios. Ahí está el fruto en el huerto.
Se veía bien, se veía bueno para comer, se veía, pero iba en contra de la voluntad de Dios y terminó causando la mayor y más tremenda separación, que fue lo que sucedió ahí. Tan tremendo fue ese acto que hasta hoy vivimos las consecuencias. Se trastocó el cosmos, se trastocó el mundo por ese acto de desobediencia, ese acto de deslealtad, de traición al único que es digno de obediencia. El mundo es todo aquello que puede parecer bueno, pero va en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que puede parecer agradable, pero nos separa de nuestra comunión con Dios. El mundo, en otras palabras, es el sistema que el hombre ha hecho para tratar de ser feliz sin Cristo. Escucha esto. El mundo es el sistema que el hombre ha hecho para tratar de ser feliz sin Cristo. Es lo que vemos, la gente buscando cosas, buscando nombres, buscando títulos, buscando viajes, haciendo edificios, construyendo. La gente sale todo el tiempo, busca entretenimiento, busca qué hacer, quiere ser feliz, quiere placer, quiere estar cómodo fuera de Cristo. Y nosotros como hijos de Dios a veces caemos en ese sistema, en donde de pronto nuestra felicidad y nuestro placer no está en Cristo, sino está en ese sistema en el que no está Él. Y a Cristo solamente lo tenemos de palabra. ¿Cómo? Pues oramos por los alimentos, oramos por la comida, oramos por la cena. Venimos a la iglesia, pero nuestra vida no está consagrada a Dios. Es una religión, somos parte de ese sistema. Buscamos nuestro entretenimiento, nuestro gozo, nuestra llenura fuera de Cristo. Entonces el mundo es el sistema que el hombre ha creado para ser feliz sin Cristo. Llámese arte, llámese educación, cualquier esfera en la que el Señor Jesucristo, fíjense, cualquier esfera en la que el Señor Jesucristo no es amado ni es bien recibido, es parte de ese sistema mundano del cual no podemos tener una relación alguna. Es una infidelidad, es una traición, es un adulterio a nuestro Dios. Y está muy claro, no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. Porque si tú eres amigo del mundo, hermano, eres enemigo de Dios. Aunque yo me pare a servir aquí a la iglesia, aunque yo me pare a hablar de Dios, si mi vida diaria tengo una relación de amistad con el mundo, yo soy enemiga de Dios. No es lo que hagas para Dios, sino la vida que lleves para Dios. Dios está llamando a una consagración. Para Él no hay términos medios. Hermano, es tiempo de dejar la mundanalidad. Examínate. ¿Qué te gusta? ¿Dónde pasas el tiempo, hermano? Esto se está poniendo serio. El Señor viene pronto. Estamos empezando a ver esos principios de dolores. Si no has visto con la pandemia de cerca, yo no sé qué esperas. Lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en el mundo, hermano, estamos empezando a vivir principios de dolores. Estamos empezando a escuchar cosas acerca de la vacuna. Que va a llegar un momento, así se dice en el radio, va a llegar un momento en que vas a necesitar tu vacuna para tener acceso a lugares y a cosas. Va a llegar un momento en que va a ser una exigencia, va a ser un requisito. ¿A qué te suena eso? Estamos avanzando a que ese sello, esa marca que habla Apocalipsis, habla que sería un requisito para poder hacer las cosas cotidianas, para poder comprar, para poder vender, para poder viajar. Estamos caminando a eso, se está desencadenando esto rápidamente, hermano. Y necesitamos
Necesitamos escuchar ese llamado de Dios como Dios se lo hizo a ese pueblo, a esas 12 tribus que estaban reunidas, y Moisés fue al monte a buscar a su Dios para recibir la palabra. Y cuando regresó Moisés, todas las 12 tribus estaban adorando a un becerro de oro, diciéndole Jehová. Y cuando bajó Moisés, preguntó: ¿quién está por Jehová? Y solamente hubo una tribu, la tribu de Leví, que se apartó. Algo pasó en esa tribu, porque esa tribu también era parte de ese movimiento donde estaban adorando a un becerro, estaban adorando algo que era del mundo, algo que Dios aborrecía, pero estaban llamándole Jehová. Y a veces así puede ser nuestra vida. Estamos en el mundo, vivimos en el sistema del mundo, pero seguimos diciéndole Jehová y seguimos pensando que adoramos a Jehová. Pero algo hizo Dios en esa tribu, que cuando dijo Moisés: ¿quién está por Jehová?, ellos se levantaron y se apartaron. Dios está haciendo ese llamado: ¿quién está por Jehová? El que está por Jehová, apártese del mal. Esta búsqueda a la que necesitamos entrar: Señor, ¿qué va a pasar? Vas a tener que tomar muchas decisiones. Ahorita tomaste decisiones: ¿va a ir mi hijo a la escuela? ¿No va a ir mi hijo a la escuela? Y cuánta controversia. Hermano, vas a tener que empezar a tomar decisiones tremendas acerca de tu familia. No sé si ves las noticias. Se está tratando de aprobar que un porcentaje de personas en la Cámara de Diputados sea de orientación diferente. Vamos a tener que tomar decisiones drásticas. Es tiempo de buscar a Jehová para que cuando venga el momento estemos preparados para lo que viene. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de clamar. Pero ningún clamor y ningún ayuno agrada a Dios si no hay una separación. ¿Qué hay en tu corazón que te gusta? ¿Qué hay en tu vida que te aparta del Señor? Hermano, toma decisiones. Si es la computadora, si es internet, si es el teléfono, véndelo, apágalo, cierra las aplicaciones. Es tiempo de búsqueda. Si es el estudio, si estás estudiando un doctorado, que a lo mejor no es malo, pero te está quitando este tiempo precioso, salte de ahí, hermano. Esto es serio. Todo lo que tú hagas en esta tierra es temporal. Todo lo que tú inviertes tiempo es temporal. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en lo eterno? Dice muy claro: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos de Dios se reúnen en las congregaciones y no lo saben? Piensan que la bendición de Dios está con ellos porque les va muy bien en la escuela, en el trabajo, porque están sanos. Pero son enemigos de Dios, aunque estén en una congregación. Amigo de Dios es el que hace la voluntad de Dios. Separación es el primer paso para esa búsqueda. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. No se lo dice a la gente que está afuera. Dice, no lo busquen, pero 2 Timoteo 3:4 habla de los que son más amadores de los deleites que de Dios. Hay gente que sí dice, amo a Dios, pero ama más los deleites. Su amor por Dios es una broma.
Es un decir, es un sentimiento vago que no transforma, que no cambia, que no causa un sacrificio, que no es serio. Hay muchos así. Y Dios está dirigiendo aquí a la iglesia y dice, no améis al mundo. Hermano, el mundo es fácil de acaparar nuestros sentidos, es fácil de acaparar nuestras emociones. De repente nos vemos sumergidos en ese sistema. Pero si tú eres verdadero hijo de Dios, vas a saber que nosotros no somos de este mundo. No améis al mundo. ¿Por qué? Porque si tú amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. Hermano, dice todo lo que hay en el mundo. Ya dije, ese sistema que nos separa de Dios, ese sistema que el hombre ha creado para ser feliz sin Dios, todo lo que hay allí en ese mundo que está bajo el maligno, dice 3 características: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne es aquello que nos agrada, que nos apetece, que nos gusta, que lo vemos bien. Eso lo vio Eva. Ella tuvo un deseo de la carne, vio ese fruto y lo vio bueno para comer, vio algo apetecible, vio algo que podría ser bueno según para ella. Se veía bien, se sentía bien, tenía sentido. Deseos de la carne, algo que sentimos que necesitamos, que nos va a hacer bien, que nos va a causar placer. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, ella vio. Hermanos, si nuestros ojos están en todo menos aquí, viendo a Cristo, muy probable que ya estemos seducidos y sumergidos en el sistema del mundo. ¿Dónde están nuestros ojos? Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Vio los deseos de los ojos. Estamos viendo allá, estamos viendo la tele, estamos viendo los comerciales, estamos viendo la moda, la ropa, lo que está de moda, que allá estamos y que hay deseo en lo que vemos. Nuestros ojos necesitamos ponerlos en Cristo, hermanos. Los deseos de los ojos, eso que se ve tan bien, que nos llama la atención. Vas a decir que qué religiosa soy, pero yo no lo estoy diciendo. Dice que eso no proviene del Padre. No nos gusta, pero es muy exagerado eso, es muy religioso. Yo pienso que esto sí está bien. Hermano, no es lo que tú pienses. Por eso necesitamos buscar a Dios, como decía Esdras, buscar, ayunar, cuál es el camino derecho que Dios quiere que camine. Si no, vamos a andar confundidos. Vamos a estar nosotros tomando decisiones. ¿Qué era lo que representa ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Ese árbol representa el hombre queriendo tomar sus propias decisiones sin Dios. Porque fue la mentira que le dio la serpiente a la mujer. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La mentira fue la promesa, vas a poder tomar tus propias decisiones sin necesidad de Dios. Cuando nosotros decidimos qué es bueno o qué es malo, qué sí podemos hacer, estamos cometiendo el pecado que la mujer cometió. Queriendo nosotros determinar qué nos conviene y qué nos conviene fuera de Dios, sin preguntarle a Él. Los deseos de los ojos pueden ser muchas cosas, pero si tú no tienes una relación con Dios, si no estamos buscando, si yo no estoy buscando a Dios, voy a estar confundida. Esto le agrada a Dios, esto no, voy a estar confundida. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida es orgullo, es todo aquello que nos llena de presunción. Son las circunstancias favorables que nos producen complacencia y ostentación de lo que poseemos. En ocasiones tenemos circunstancias favorables. ¿Y qué producen? Nos producen placer y nos hacen ser ostentosos y lo que poseemos queremos usarlo para impresionar a otras personas. Hay mucha gente que empieza a tener circunstancias favorables y es una gran afectación a su vida. Cambian.
vanagloria, orgullo, sentir ganas de presumir, vanagloriarte, sentirte mejor que los demás, impresionar a los demás porque tienes esto o aquello o esas circunstancias favorables. Eso, hermano, no es de Dios, es del mundo. Y dice una aclaración aquí en el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si tú quieres vivir en ese placer porque causa placer, vivir en el mundo causa placer, nada más ten en cuenta que eso se va a acabar, que ese placer es temporal. Pero tienes que tomar una decisión, no puedes estar, dice Dios, siendo amigo mío y amigo del mundo, no. Me acuerdo algo que decía mi padre y nos decía algo así: si te vas a meter al mundo, métete bien. Si te vas a meter al mundo, no le metas un dedito al mundo, métete completito. Porque meterte poquito, meterte completito es exactamente lo mismo para Dios. Eres enemigo de Él. Dios es un Dios que lo demanda todo. Si Dios te está poniendo en tu corazón buscarle, hermano, el primer paso es consagrarnos a Dios. Es analizar nuestras vidas. ¿Qué es aquello que me está apartando del Señor? ¿Qué es aquello que no le agrada a Dios? Ese pecado, esa mundanalidad en nuestros corazones. Vamos a Isaías 58. Y con esto vamos a terminar. Versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Estoy en Isaías 58:1, vuelvo a repetir. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Fíjense, aquí empezamos a leer que es en el libro de Esdras que se reunieron a buscar el camino recto de Dios. Y aquí habla de gente que me buscan cada día, o sea, sí son disciplinados. Hay gente disciplinada en su búsqueda de Dios, están orando diariamente, están ayunando regularmente. Quizá tú eres uno de ellos, hermano, pero quiero decirte que si tú estás buscando a Dios cada día y quieres saber su voluntad y quieres saber sus caminos, pero no haces justicia, porque no conoces la ley de Dios, no lees la palabra, no obedeces a Dios y quieres acercarte a Dios, eso no lo agrada a Dios, no lo oye Dios. Hay mucha gente engañada y engañada porque es gente que ora y ora y ora, y si es una gente que todos los días ora y ayuna, pero si nuestra vida no está en obediencia a Dios, o si no conocemos la palabra y la vivimos, hay mucha gente que nada más ora y no lee la Biblia nunca. ¿Cómo vas a vivir en la voluntad de Dios si no conoces la voluntad de Dios? Dice, y quieren acercarse a Dios, versículo 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hay oportunidad, no ayunes como hoy. No busques a Dios como hasta hoy lo has buscado, porque lo has buscado sin apartarte del mundo, porque has ayunado y has buscado a Dios sin leer la palabra, porque estás buscando a Dios y te portas muy mal con los que están a tu alrededor. Pero si tú permites que Dios obre en tu vida y estas cosas cambien en tu vida, entonces vuestra voz será oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí,
que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Hermano, si nuestra religión que decimos o nuestra relación con Dios que decimos tener solamente nos beneficia a nosotros individualmente, entonces no tienes el amor de Dios en tu vida. Hace como 6, 8 semanas recuerdo que iba manejando con mi papá, creo que lo llevaba a unos análisis o al hospital, no recuerdo, nada más ese día. Recuerdo que íbamos los dos, no recuerdo si iba mi mamá, no sé en este momento, pero ahí en un crucero me dice, no traes dinero, porque había de esas personas que piden, y yo no traigo ahorita cambio, y así mi papá me dijo esto, ¿cómo que no traes? Tenemos que salir cada día de nuestra casa a ver a quién ayudamos, así me dijo, no a ver quién nos ayuda. A veces como iglesia de Dios somos indiferentes a esa gente. Y decimos, es que me lo encuentro cada rato en la esquina, hermano. Cada rato, si tienes, da. Porque nosotros debemos ser una bendición en esta tierra, en todos los aspectos. Gastamos en coca, en papitas, en Netflix, en programas, en aplicaciones, en no sé cuántas cosas. Y pasamos por la calle, pasamos por los cruceros y vemos gente, no sabemos si están engañando, si realmente es su bebé, no sabemos, eso es cosa de Dios. Nosotros estamos aún para hacer bendición y dar. El verdadero Hijo de Dios no vivimos para nosotros, vivimos para Él, ya nada es nuestro. Si tú tienes problemas con el dinero, si tú ni siquiera diezmas, hermano, tienes un problema. ¿Cómo se van a abrir esas ventanas de los cielos? No para recibir dinero, ¿el dinero qué? Podemos tener todo el dinero, pero si Dios no está con nosotros, no tenemos nada. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, aún para la gente que no conocemos, aún para la gente que nos es despreciable. Hay gente que no nos agrada o que se acerca a nosotros y huele mal o es rara. Es la gente que más necesita de Cristo. Queremos buscar a Dios y ni siquiera somos dadivosos con la gente que nos rodea. Si tú ves a un hombre en el crucero, quizá Dios te lo puso ahí. ¿No te acuerdas de Lázaro y el rico? Dios le puso a Lázaro, ese rico, ahí afuera y nunca le hizo un bien. Y Dios se lo puso por algo, para probarlo, para ver qué había en ese hombre. ¿Quieres saber quién eres? Mira cómo actúas con aquellos necesitados que Dios te pone y ni siquiera los volteas a ver. O juzgas que podrían trabajar, que podrían... A ti no te debe de importar eso, tú no sabes. Tú no conoces la realidad de las vidas de las personas, sacas conjeturas. Cómo tenemos que caminar atentos cada detalle de nuestra vida, vivir como Cristo viviría en esta tierra. Y algo que caracterizó a Cristo es que Él siempre anduvo haciendo bien. Si quieres que tu oración sea ayuno, tiene que haber un cambio radical en nuestra vida, empezando cómo tratamos a la gente que vive alrededor de nuestro. Con respeto. Aún a tus hijos tienes que tratarlos con respeto. No porque sean tus hijos, ellos te tienen que respetar a ti nada más. Tú tienes que respetarlo a ellos con honra, como reyes y sacerdotes. Hermano, tenemos que entrar como congregación a una nueva etapa. Tenemos que entrar a una etapa de clamor. Tenemos que entrar a una época de ayuno. Tenemos que entrar a una época de consagración real.
Por mucho que oremos, mucho que pongamos horarios, mucho que pongamos reuniones de Zoom, si nuestra vida no está separada y consagrada a Dios, de nada sirve. De nada sirve. Tenemos que permitir que Dios transforme nuestra vida. Dice, versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Versículo 8 dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguarda. Entonces, dice el versículo 9, invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. ¿Cuántos queremos que Dios escuche nuestro clamor y nos diga, aquí estoy, Iglesia Pacto de Gracia, aquí estoy, Vicky Nurreta, aquí estoy, Mayela, aquí estoy, Carla, aquí estoy, Adalia, Catalina, Julio, Mayela, César, Carmen Morales, aquí estoy. Tu oración ha llegado hasta mi presencia y aquí estoy. Aquí estoy, heme aquí. Dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Cómo Dios está irritado por nuestras conversaciones, empezando por la mía. Cuánta vanidad. Vanidad no es presumir algo. Vanidad es algo que no sirve, que no edifica. Vanidad es algo que no trae fruto. No se trata nada más de clamar y ayunar, sino hasta de lo que hablamos. Vanidad, ¿cuánta vanidad hablamos? Si vamos a hablar vanidad, mejor no hablemos. Si te invitan a una reunión con tus amigos, amigas, aún de la congregación, y lo único que van a hablar son cosas vanas, no, ni vayas. A veces hablamos más cosas que destruyen que cosas que edifican. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, promete el Señor. Analízalo, hermano. Dale tu pan al hambriento. No dice lo que te sobra, dale tu pan. Dios te ha de dar más. Dale tu pan. Queremos darle a la gente lo que nos sobra. Ese no es el evangelio de Cristo. Dios no dio lo que le sobraba, dio lo mejor que había en el cielo a su único hijo. Si nosotros vivimos dándole a la gente lo que nos sobra, entonces no hemos entendido el evangelio de Dios. Tenemos que despojarnos de todo para ganarle a Él. Y saciar es el alma afligida, hermano, tienes mucho que dar. Tú no puedes saciar, tú en sí mismo no tienes el poder de saciar, pero quien vive en ti puede saciar cualquier alma. Pero si no nos acercamos a la gente que Dios nos pone, si ni siquiera estamos en contacto con Dios para discernir. Dice, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. No estará el pastor Jorge Nurreta aquí, pero tu pastor es Jehová y nada te faltará. Jehová te pastoreará siempre, iglesia. Jehová me pastoreará siempre. Sí, se fue mi pastor, se fue mi papá, se fue mi mejor amigo, pero tengo esta promesa, Jehová me pastoreará siempre. No va a haber un día en que Él no me pastoree. Él ha estado conmigo y contigo en la noche y en el día. Ha estado ahí con su vara y su cayado, infundiéndonos aliento. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
Las aguas tipo de la palabra. No va a faltar palabra en tu corazón. No va a faltar palabra en tu casa. Y no nada más eso, sino y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de las calzadas para habitar. Es lo que quiere hacer de ti, hermano. Gente que edificamos, una generación, que levantemos esta generación. Reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. ¿Cuánta gente necesita una sombra, un lugar para habitar? Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usarte a ti y a mí para reparar, para restaurar. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. No quiere que estemos estáticos esperando que alguien haga todo. No, Dios nos quiere usar, iglesia, para restaurar las almas que Dios ponga ahí cerca de nosotros. Tenemos que estar listos. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre Señor, gracias, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pastor. Gracias porque estamos entrando a esta nueva etapa. Estamos en tu kairos. Estamos en tu tiempo exacto. Estamos en tu tiempo preciso, Señor. Padre, y en esta nueva etapa, Dios, llámanos a esa cámara de oración, llámanos a ese ayuno, a esa consagración, Padre, a ese arrepentimiento verdadero. Te necesitamos, Señor. Necesitamos conocer tus caminos, necesitamos conocer tu voluntad, necesitamos que tú nos muestres, pero sobre todo te necesitamos a ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque no estamos solos, porque aquí está tu presencia, está tu providencia aquí con tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Voy a dejar el lugar a la hermana Vicky, va a hablar con ustedes unas palabras. Buenas tardes, hermanos amados. Así como esta enseñanza es así verdaderamente una nueva etapa que estamos iniciando este domingo. Ciertamente no está el pastor Jorge Inurreta, pero siempre ha estado nuestro pastor, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nunca nos ha dejado ni nos va a dejar. Quiero comentarles que realmente el ser llamado pastor es un llamado especial de Dios. No es como en los reyes, ¿verdad? Que vemos que moría el rey y seguía su hijo. No es que se suceda algo aquí, sino es un llamado especial de Dios. Nosotros ahorita en este momento no podemos decirles que hay un pastor, pero estamos orando para que Dios nos siga mostrando día a día qué es lo que el Señor quiere hacer en esta congregación. Entre tanto, hermanos, nosotros vamos a seguir con esas enseñanzas como lo hemos hecho durante este tiempo. Sí. Ustedes han pertenecido a esta congregación hace ya muchos años. Tienen ustedes, algunos, la mayoría de ustedes tienen muchos años aquí, en este redil, en este rebaño. Y qué bueno, hermanos, que me alegraría mucho mi corazón que ustedes siguieran en este rebaño. Pero también quiero decirles que ustedes se sientan libres. Si en un momento deciden ir a otra congregación, a buscar pastos verdes, a buscar un pastor, no se sientan mal. Somos hermanos en Cristo, ¿sí? No estamos forzando a nadie que se quede, pero sí, hermano, la palabra que ustedes han aprendido, esa semilla que nuestro pastor Jorge Inurreta, el Señor a través de él nos dejó en nuestro corazón, dejar que fluya, dejar esa semilla en otros corazones también. Sí, hermanos, y pues vamos a seguir hacia adelante hasta que el Señor día a día nos vaya mostrando. El Señor ha de levantar un pastor aquí, si a Él le place. ¿Sí? Muere el hombre, pero la visión permanece. Porque la visión no fue del hombre, no es del hombre. La visión se la dio Dios directamente al pastor. Y ustedes como ovejas la conocen perfectamente. Recuerden la que está en 2 de Timoteo 2:2.
Y esa fue la visión que el Padre Eterno le dio a Jorge Inurreta para esta congregación. Y esa es la visión que vamos a seguir hasta el tiempo que quiera Dios. No sé cuánto tiempo, no sé, pero Dios sí sabe y nosotros vamos a seguir con esa visión. Dice 2 de Timoteo 2:2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esa es la visión de Pacto de Gracia, de esta congregación, de este redil. Me gustaría muchísimo, hermanos, que ustedes siguieran en el redil, pero les vuelvo a repetir, son libres, hermanos. ¿Sí? Ustedes no pertenecen a un hombre, no pertenecen a un hombre, no son de pacto, no, son de Cristo. ¿Sí? Somos una familia de Dios. Entonces, tengan toda la libertad, ¿sí? de seguirse congregando aquí o donde ustedes gusten, pero sí vamos a tener un orden, porque voy a renovar la lista de oración para que aquellos que quieren estar orando los unos por los otros, de este redil, de personas que nos ven por internet y que realmente a lo mejor no están aquí en Saltillo, pero sé que están pendientes, están en otros lugares, pero escuchan la predicación, están atentos y saben que la palabra de Dios que se ha hablado aquí viene directamente del corazón de Dios. Entonces esas personas también pertenecen a este redil. No necesitan estar aquí físicamente o estar en Saltillo. La invitación es para todos aquellos que quieran pertenecer a este redil, hacer una lista de oración para estar orando unos por otros, todos los días, orando, clamando a Dios. Como se decía, ¿de qué nos sirve ayunar si no obedecemos? ¿De qué sirve orar si no obedecemos? ¿De qué sirve que hagamos muchas cosas si no hacemos lo que Dios nos dice? Tenemos que orar para fortalecernos unos a otros. Y si alguien cae, el otro lo levanta en oración, ¿sí? Unidos, hermanos, unidos como Dios quiere que estemos, como una familia fuerte en Dios. Entonces se va a hacer una membresía. Yo creo que de alguna manera Carla les hará saber de qué manera se hace esa membresía. Carla les va a estar avisando cómo va a ser esa membresía para hacer esa nueva lista, ¿sí? De alguna manera decir, estoy presente, ¿sí? Ahí estoy en ese redil. Y no por hacer a un lado a nosotros, pero necesitamos enfocarnos en la gente que necesita, que sabemos que es ese redil, para orar por ellos. No quieres que ya no voy a orar por ti si ya no te reúnes aquí. No, si Dios me pone, me recuerda tu nombre, yo tengo que orar por ti. Sí, hermanos, espero haberme explicado. Y seguimos orando, hermanos. Gracias por todas sus oraciones. En verdad, gracias, porque nos ha fortalecido muchísimo como familia. No ha sido fácil, ni va a ser fácil este tiempo de duelo, pero siento la presencia de Dios, la fortaleza de Dios por sus oraciones. Gracias, hermanos. Los amamos mucho, de verdad, ustedes saben que los amamos y seguimos adelante tomados de la mano de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga mucho. Amén.